Si quieren vincularse, pues ahí está la profe Caterine para que les haga llegar entonces el enlace al grupo para que se puedan conectar. ¿Listo? Cualquier persona que desee conectarse es libre de hacerlo. Sí, ha sido de gran bendición porque es bueno uno poder resolver las inquietudes y no seguir pasando ahí en blanco. Entonces vamos a estar dando esos espacios así para cualquier inquietud que Muy bueno. Entonces poderla ir resolviendo porque como estamos viendo esos temas y resulta que como el tiempo es tan corto, ¿cierto? A veces nosotros no podemos abarcar como tal una pregunta y se nos iría en todo el tema. Entonces tenemos que, y además hemos estado dando un tema por 2 clases, siempre es que en un tema no se alcanza a dar todo y lo estamos dando, no como digamos, se pudiera dar desglosado, porque con un tema nomás de la Biblia, demoraría uno en darla hasta en un año, pero aquí estamos explicando como tal lo básico, igual como estamos en el primer módulo. Ya en el segundo módulo van a verlo más a fondo. ¿Listo? Profe, perdona, interrumpo. Yo le iba a preguntar desde la primera clase, ya hasta ahorita volví y me acordé. Profe, cuando este módulo, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura? Tenemos como 16 clases, como 17 clases, y vamos como que en la 8, ¿no? 10. No, yo vi una a las 10, una que mandaron de 10. ¿Cuántos temas quién me puede nombrar? Ah, sí, sí, me enviaron la clase 10. Ah, la 11. Enviaron la 10, sí, yo la vi hoy en el grupo. Entonces, ¿cuáles hemos visto? Primero la oración, la Biblia. La Biblia. La Biblia, convencimiento de pecado. El primer nacimiento. Los reinos. El primer nacimiento. Los reinos. Primer y segundo nacimiento. Justificación. Convencimiento de pecado. Convencimiento de juicio. Y ahí quedamos, ¿no? Sí, esa fue la última. Sino que como si ve que llevamos 11 clases, pero como no ha sido una sola, sino se ha tocado ver de a 2. Porque no se alcanza, realmente no se alcanza a darla toda. Por más que uno quiera, siempre surgen dudas y se ve que a pesar de eso todas siguen ahí quedando pues duditas. Es bueno resolverlas y que con la ayuda de Dios el día que se va a hacer este servicio de preguntas y respuestas, puedan llevar las respuestas y allí nuestro pastor Israel nos las va a dar solucionar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar hoy con nuestro tema que sigue, que es un tema también que trasciende, que es trascendental este tema al que vamos a ver también como todos los temas, ¿sí? Vamos a estar viendo el convencimiento de justicia. Convencimiento de justicia. Este tema es trascendental también. Voy a apagar acá para que no, por compartir ya me empieza a coger mal. Bueno. Convencimiento de justicia. Convencimiento de justicia. Listo. Entonces resulta, se dice que de este convencimiento, aquí lo acomodo por allí. Listo. Entonces, este convencimiento de justicia se dice que cuando nosotros nacimos con naturaleza de pecado, quedó un gran en la humanidad, ¿sí? Es tener la naturaleza de pecado, que se hereda ¿desde quién? Desde Adán. Desde Adán, ¿sí? Esto trae como consecuencia
que el hombre queda designado, condenado a ir al infierno. Pero hay una esperanza, y esa esperanza es la que nosotros vamos a estar hablando en esta noche, ¿sí? Como ya hemos visto que el hombre quedó con una consecuencia, con una situación por esta separación, ¿sí? Por esa naturaleza de pecado. Por esa naturaleza de pecado vino esta consecuencia, pero hay esta esperanza. Tenemos una esperanza, toda la humanidad, ¿sí? Y de esa es la que vamos a estar hablando esta noche. Dice que esa esperanza de nuestra justicia. ¿Y quién es nuestra justicia? Jesús. Jesús. Entonces, vamos a mirar primeramente allí encontramos allí en Marcos y Mateo. Allí en Marcos y Mateo, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Qué dice allí? Vamos a leer. Aquí en Marcos y Mateo. Leamos aquí en Mateo, perdón. Y la cita. Dice Marcos 28, 18. 28, 18. Ujú. Marcos, Mateo. Mateo, perdón. Mateo. Mateo porque Marco no tiene. Mateo 28, 18. 28 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí es eso? Siga hasta el 20, hermanito. Ok. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Y qué dice también en Marcos? ¿Qué cita la de Marcos? También en Marcos 16, 15 hasta el 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que le creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Pondrán. Entonces, como vimos acá ya dos testigos, ¿sí? Que dice aquí en Marcos y Mateo que dice que ir y predicar el evangelio. Ir y predicar el evangelio. Pero tenemos nosotros la necesidad, la gran necesidad de saber a la luz de la escritura qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Sí? Porque dice que para que esta palabra se cumpla, ¿sí? De ir y predicar el evangelio y hacer discípulos, todas las personas debemos saber qué es el evangelio, quién es el evangelio, qué es Jesús. el evangelio. Entonces, ¿el evangelio quién es? Jesús. Jesús. Es un nombre llamado Jesús. A la luz de la escritura nosotros debemos saber qué es el evangelio, ¿sí? Porque una cosa es decir que a veces, que como hablan a veces se dice, ¿no? Que los evangélicos, que hay otra vez con esos evangélicos, pero a la palabra evangélicos, palabra evangélico tiene uno que saber qué realmente es, ¿no? Porque nosotros no somos una religión. Si decimos que ir y predicar el evangelio, yo tengo que saber a quién voy a ir a predicar y tengo que conocer al que yo voy a ir a predicar. Ajá. Porque si yo no lo conozco, pues no podría ir a darlo a conocer.
Lo podría dar mal. Ajá, como estábamos ahorita hablando de la explicación, ¿no? Que nos estaban haciendo. Y decimos que hay Jesús mismo, torres. Señor. que cuando Jesús comenzó el ministerio en Marcos 1:15, dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Palabras de Jesús mismo. Sí, dice, porque decimos que hay dos razones bíblicas que nos dicen que Jesús es el evangelio. ¿Sí? ¿Por qué Ajá. Jesús es el evangelio? ¿Por qué creen ustedes que Jesús es el evangelio? Porque Él es el camino, Él es el camino de salvación, es Jesús. Y a Porque través de él él. vino a darse a conocer a sí ¿Se mismo. predicó a sí mismo? Sí. Entonces, la primera razón dice que porque Él es la buena noticia, Ujú. esa buena nueva. Sí. ¿Sí? Por decir que dice que nos dice una buena noticia, ha llegado una buena noticia. Entonces uno quiere saber cuál es esa buena La noticia. esperanza. Esa esperanza, a la esperanza que Buena todos nueva. necesitamos, ¿sí? Sí, se le presentó al ángel a los pastores que estaban allí pastoreando diciendo que le traía una buena noticia, que ha nacido Buena en nueva. que ha nacido en la ciudad de David, ¿qué? Un Salvador. Y esos pastores estaban allí en la pesebrera, estaban ¿dónde? Estaban por fuera, que nació el Salvador, el Cristo. Por eso Jesús es la buena nueva, la buena noticia para toda la humanidad, no para uno solo, para toda la humanidad. Por Y eso ellos Jesús, dijeron: por eso buenas Jesús nuevas es de el salvación. evangelio. Por eso Jesús es el evangelio. ¿Sí? Buenas nuevas de salvación. Entonces ahí nosotros buscamos dónde encontramos el versículo, ¿sí? Entonces esa es la primera razón por la cual se dice que Jesús es el evangelio, porque yo empiezo a conocer convencimiento de justicia, digo, sí, convencimiento de justicia, sí, en Jesús, pero Jesús es el evangelio, pero por qué Jesús es el evangelio? ¿Quién es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Sí? Es la buena noticia, ¿sí? Jesús es el evangelio es Jesús, ¿sí? Entonces también dice que la segunda razón es porque él habló de sí mismo, ¿sí? Él predicó de sí mismo, dice, habló de yo soy el pan de vida, el que me sigue, el que me sigue no andará en tinieblas, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. Vino a hablar de todos los yo soy. Y ahí encontramos muchísimo más que a raíz de que nosotros, como estamos comiendo Biblia, ¿cierto? Estamos escudriñando, ahí nosotros vamos a ir encontrando todos los yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, ¿sí? Porque no solo de pan vivirá el hombre. Yo soy la vid verdadera. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si nosotros empezamos a mirar dónde encontramos los yo soy, dónde lo vamos encontrando a medida que vamos leyendo, ahí Jesús empieza a decir. En los evangelios. Allí en Juan lo encontramos, ¿sí? Cuando vemos que Jesús habló del evangelio, ¿estaba hablando de quién? ¿De quién estaba hablando? De él mismo, muy bien. También dice Jesús, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. No le echo fuera. Todo el tiempo Jesús estaba hablando de la necesidad de que todos conozcamos a él, todos lo conozcamos. Yo soy el camino. Ahí estaba manifestando cuál es la necesidad, cuál es esa necesidad de nosotros conocer el evangelio, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del convencimiento de justicia, ¿sí? Convencimiento de justicia. Cuando Jesús se refería, porque Jesús es nuestra justicia. Él es el que nos, ¿qué? Justifica delante de quién. Jesús delante de quién nos justifica.
Del Padre. delante del Padre, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos conocer la persona que nos justifica, porque Jesús, vamos a conocerlo, vamos aquí a hablar de convencimiento de justicia, donde vamos a conocer a Jesús siendo hombre, ¿sí? No como hombre, sino Jesús hombre, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá que tenemos un objetivo también principal. Dice aquí, en este objetivo, dice que digamos acá el otro. Ah, sí. Bueno, démoslo ahí. Entonces dice, conocer a Jesús, el Hijo de la Virgen María. Ahí se corrió. Como lo dice la Escritura, y estar convencido por el Espíritu Santo que Jesús llevó el castigo por mis pecados hasta las últimas consecuencias para salvarme de ¿qué? De tan grande muerte. Entonces, ¿qué nos proponemos con estos temas? Que una persona, si una persona no ha nacido de nuevo, lo logre. Ese es el propósito. Ese es el propósito de nosotros estudiar estos temas. Si no hay un propósito, un anhelo, ¿sí? Una convicción, no tendría nosotros sentido, ¿cierto? Porque a nosotros, como ya los temas que hemos visto, pasamos a ser hechos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios se manifieste, entonces debo apropiarme de que soy hija de Dios. Debo apropiarme, ¿sí? Nuestras vidas. Entonces, yo debo apropiarme de que yo debo conocer a Jesús. ¿Sí? Como lo dice la Escritura. Entonces, ¿yo qué empiezo a hacer? A buscar, a buscar, a buscar. ¿Dónde encuentro a Jesús? Ahí en la Biblia. ¿Dónde lo empiezo a encontrar? Desde Génesis. Entonces, dice que con este objetivo que vamos a iniciar es el propósito que conozcamos a Jesús. ¿Sí? Que solo esto, que yo me debo, quiere escapar del infierno, debe recibir y conocer a Jesús como lo dicen las Escrituras. Porque recordemos que no es salvo por ser cristiano o por ser católico. No es salvo por el grado de oración que hagamos, por la cantidad de ayuno, ni por buenas obras. ¿Sí? Encontramos que la vida consiste en que nosotros conozcamos a Jesús, es conocer a Jesús. La vida eterna consiste en conocer y creer en Jesús. Es el que nos da a conocer al Padre. La vida eterna consiste en que nosotros conozcamos a Jesús como lo dicen las Escrituras. Por eso es muy trascendental que se está diciendo que es como lo dicen las Escrituras. No como a mí me parece, no como yo creo, no como yo pienso, porque recordemos que Jesús fue hombre, ¿sí? Entonces, que hay muchas cosas que se dicen de Jesús, pero no es conforme a las Escrituras. Hay muchas personas que dicen que Jesús tuvo mujer, que Jesús tuvo hijos, que Jesús tomaba, aquí en Juan 17:3. Y esta es el único Dios verdadero, y a Jesucristo
a quien has enviado. Entonces la vida eterna consiste en que conozcamos a Jesús conforme a las Escrituras. ¿Mm? Si nosotros conocemos a Jesús conforme a las Escrituras, al único Dios que es verdadero desde que no tiene principio, ni tiene fin. Al único, o sea que si es único no hay otro como Él. Él es único. Este atributo de único no se compara con otro, ¿sí? No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso es el Dios grande, inteligente. Los otros son dioses pequeños. No hay otro igual. Entonces, si yo me pongo a ponerle el sentido a lo que está diciendo ahí, la vida eterna consiste en conocer al único Dios. ¿Sí? Entonces, empiezo a conocerlo. Pero un momentico acá, todavía no. Entonces, esta palabra conocer, así que conozcamos, también tenemos que, porque aquí nos está diciendo que conozcamos a quién. Al nosotros ponerle el sentido, analizar el versículo, pongamos que ahí dice que al único Dios, cuando dice quiere decir que conozcamos a su Hijo también, ¿sí? Que fue el que Él envió a salvarnos de tan grande muerte. Si conocemos a Dios, conocemos a Jesús. Y tenemos, ¿qué? Vida eterna. En esto consiste la vida eterna. Perdón, hermanita. Si no conocemos a Jesús, no vamos a tener vida eterna. Muy claro el versículo, ¿no? Y no se podría tener vida en abundancia. Por eso es que dice. Ahí hay una parte, perdón, sí, señor, hermana Caterina. Dice, al único Dios verdadero, esa palabra, único Dios verdadero. O sea que hay muchos dioses, pero no son verdaderos. El único verdadero es Dios y es Jesucristo. Esa palabra es muy importante. Sí, señor, por eso es que debemos enfatizar en esta parte, porque digamos los otros son dioses, como le explicaba, dioses pequeños, dioses que no hacen lo que Dios hace. Es porque es el único Dios verdadero. La pregunta. Correcto. ¿Cuánto nosotros conocemos a Jesús? Nos hacemos esa pregunta, ¿no? Señora. ¿Cuánto nosotros conocemos a Jesús? Pero no lo preguntemos nosotros ahí mismo. Si quieren, no me lo digan. ¿Sí? Porque uno puede decir, sí, yo conozco a Jesús, porque a veces uno le preguntan, o quizás uno antes también era así, ¿no? Porque todos hemos pasado por lo mismo. Entonces, uno le pregunta a veces a las personas, ¿usted conoce a Jesús? Sí, yo conozco a Jesús. ¿Y su merced me puede dar a conocer a Jesús? Sí, Jesús, el Hijo de Dios. Pero, ¿qué más me podrías enseñar de Jesús? Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué más conozco de Jesús? ¿Sí? Entonces, sí, yo misma me pongo a analizarme, me autoevalúo yo misma, ¿no? Uno mismo se autoevalúa. Entonces, si la Escritura dice que el que no conoce a Jesús, que la vida eterna consiste en conocer a Jesús, ¿y será que yo lo conozco como lo dicen las Escrituras? Porque a veces se dice que Jesús es el mismo Dios, o a veces se dice que Jesús tuvo hijos, que Jesús tuvo esposa, que Jesús bailaba. O sea, muchas cosas hablan de Jesús. Entonces muy claro lo que está diciendo en este versículo. Si conocemos al Padre y conocemos al Hijo, si nosotros conocemos al Padre y conocemos al Hijo, tenemos vida eterna. Porque la vida solo es a través del Padre, ¿no? A través de eso. Porque al morir, porque Jesús, al ir al Hades, paga por mí, muere espiritualmente, ¿sí? Exactamente.
se condena por mis pecados para que nosotros no vayamos allí. Se puso en el lugar de nosotros al morir espiritualmente, ¿sí? Al morir espiritualmente, ¿qué gana para nosotros? Al morir físicamente, ¿qué gana para nosotros? La vida. Y al morir perpetuamente también gana para nosotros algo, Vida eterna. ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a poner, como a meditar, a entender esta parte, por eso dice que por medio de Jesús es que tenemos la oportunidad para ser reconciliados con el Padre, porque recordemos que nosotros nacimos enemigos de Dios cuando vimos ahí el primero y segundo nacimiento, el primer nacimiento. En el primer nacimiento nacimos enemigos de Dios. Por eso es que Jesús viene y nos reconcilia con el Padre por medio de su obra redentora y salvadora. ¿Sí? Por eso es la necesidad de nosotros conocerlo. Porque conocerlo y creer es diferente, ¿no? Aquí ya pasamos dice que a creer. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38, perdón. Entonces, o sea que no es de cualquier manera que yo debo creer. ¿Cómo debo yo creer? Según las escrituras. Ajá, muy bien, hermanita, como dicen las escrituras. Si yo creo como dicen las escrituras, dice que va a correr esos ríos de agua viva. Son manifiestos, ¿por qué? Por medio del Espíritu Santo. Ese privilegio de ser hechos hijos de Dios. El que cree en mí, como dice la escritura, correrán ríos de agua viva. También dice allí también en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús. ¿Que creamos en quién? En él. Ajá. Entonces, la necesidad de que nosotros conozcamos al Padre y conozcamos al Hijo. ¿Sí? Jesús Sí. dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. También dice que el que cree en mí, como lo dicen las escrituras, ya lo vimos. Ajá. Entonces, podemos ver ahí qué dice la Biblia, qué dice Jesús. Ahí, Dios te hace. hermana Caterine. Sí, señor. Es importante esa parte, lo que usted está mencionando anteriormente, de que la gente, incluso nosotros también creíamos en Jesús, pero no conforme a las escrituras, donde está la diferencia. Nosotros, sí, señor. Y la gente cree en Jesús, pero no conforme a las escrituras. Sí, y ahí sí, es donde está el deber de nosotros, aclararle a la gente y que crean en Jesús, pero conforme a las escrituras. Sí, porque nosotros podamos creer en Jesús, pero sería otro, ¿sí? Porque hay muchos Jesús, pero no conforme a las escrituras. Si nosotros no lo conocemos conforme a las escrituras, entonces no nos serviría para la salvación, ¿sí? Entonces, dice que la vida eterna, si usted conoce al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, tenemos la oportunidad. La vida eterna consiste en conocer a Jesús conforme las escrituras. ¿Sí? Entonces, cuando vemos ahí que las escrituras hablan, cuando vimos el tema de la Biblia, ¿no? Sí. A unos más de 40 hombres para que la escribieran y fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, debemos nosotros escudriñar las escrituras, porque dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen en el nombre, dice que echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Sí? Entonces, debemos nosotros conocerlo como lo dicen las escrituras. Conforme. Nos quedó hasta ahí, nos faltan 5 minutos.
No alcanzamos a avanzar mucho, pero le damos gracias a Dios porque realmente esta parte de nosotros poder, esta parte de nosotros poder entender, conocer, porque no estamos conociendo a cualquier persona, al Hijo de Dios. Y en eso consiste la vida eterna para mí y para todos, y para las personas que el Señor va a seguir trayendo, ¿sí? Porque esta es la vida eterna, ¿sí? Y debemos creer como lo dicen las Escrituras. Importantísimo. Amén, amén. Es conocer y creer en el Evangelio, en Jesús, el Hijo de Dios. Porque yo sí, yo conozco a Jesús. Listo, pero a la final no conocemos, como dicen las Escrituras, sino como de pronto nos parece a nosotros. O a Jesús Alberto. Sí. Nos enseñaron mal. Entonces, Claro, lógico. Yo creo, profe, que si nos ponemos cada uno en una hojita a escribir qué conocemos de Jesús, el nombre y algo más, y ya. Sí, por eso decían, nos evaluamos nosotros, nos miramos, ¿cuánto conozco yo a Jesús? ¿Cuánto lo conozco? Entonces porque yo me ponía a pensar eso, pero sí, yo conozco a Jesús, sí es el Hijo de Dios, pero de ahí no pasaba uno. ¿Sí? Entonces, sí, nosotros debemos conocer a Jesús conforme a las Escrituras toda su vida, su muerte, su resurrección. Hay algo muy importante cuando en la vida, en el caso literal, cuando no le preguntan, ¿usted conoce a don Alberto, por decir algo, a don Juan? Y uno quizás de vista dice, sí, yo lo conozco, pero resulta que uno no conoce a la persona. Cuando ya uno se va a vivir a la casa de esa persona, unos 20 días o un mes, comienza a conocer qué clase de persona es, sí, cómo se porta, su comportamiento, su hablar, su estar, ahí sí. Entonces, sí, eso señor, pasa con Jesús. En la medida en que uno está con Jesús, pasa con Jesús, lo está conociendo más y más a través de la palabra y la oración. Y en el tiempo que usted y yo pasemos con Jesús, lo estamos conociendo más y más. Pero si uno no pasa con el Señor a través de la palabra y la oración, muy poco conocemos de Jesús. Sí, porque puede ser que por eso, si no lo conocemos, no podríamos tener una relación con él. Porque así pasaría como, puede uno que haya nombrado a tal persona, pero de ahí no pasa. Puede ser que sea, ¿cierto? Que nosotros, claro. Sí, Jesús, pero si no lo conocemos, no sabríamos, si no conocemos su sufrimiento, su padecimiento, su obra, su nacimiento, su poder. Entonces, necesitamos ponernos a la meta de que en eso consiste la vida eterna. En eso consiste y es trascendental para todos nosotros, que debemos conocerlo conforme dicen las Escrituras. Entonces, pues le damos gracias a Dios por este tiempo que se pasó así muy rápido, me pareció a mí. Amén. Demasiado rápido. Entonces vamos a estar orando y con la ayuda de Dios nos volvemos a ver otra vez y continuamos con el tema. ¿Listo? Amén. Entonces, Amén. mi hermanito, ¿quién quisiera orar para despedir? Amén. Manita de Yanira dijo. ¿Quién fue el que? Yo. No sé quién dijo primero. Bueno, listo. No sé. Señor Dios Todopoderoso, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te damos gracias que tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú diste a tu Hijo amado Jesús por morir por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque Señor, cada enseñanza tú nos tienes que conocerte conforme a las Sagradas Escrituras, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que has tenido con cada uno de nosotros y tú te has revelado a nosotros, Señor, para salvación eterna, Señor. Te damos gracias, Señor, a ti, Señor Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque
tú nos enseñas a conocerte, Señor. Gracias, Padre, porque no es a la manera de nosotros, es a la manera tuya, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Aún te doy gracias por cada hermano, Señor, que se ha unido, Señor, para capacitarse, Señor. Te doy gracias, Señor, porque estas capacitaciones, Señor, las daremos a otros que no te conocen conforme a las sagradas escrituras, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a hacer ese ejemplo como tú lo fuiste, Señor Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias por la pastora Caterine. Gracias, Señor, por el Amén. tiempo que ella nos dedica, Bendice. Señor, para darnos a Eso. conocer, Señor. Te doy muchas gracias, Padre. Ahora, Padre, también te doy gracias, Señor, porque en esta noche y en el transcurso de lo que queda esta semana, nuestras vidas sean escondidas y protegidas en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos cuidas, Señor. Gracias porque tú envías tu Santo Espíritu para que nos guíe a toda luz de su verdad, Señor. Gracias, Padre, porque mientras dormimos, Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Feliz Amén, noche amén. para Dios los bendiga. Pues Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga a todos. Dios le bendiga, pastora Caterina.